O sea, mantenga la presencia allí. Pero en esta mañana el Señor me ha puesto una palabra que también puede ser un poco fuerte a nuestras vidas, porque de repente podemos estar seguros que lo que nos pasa en la vida es por voluntad de Dios, que lo que nos pasa en la vida es porque Dios lo ha permitido. Pero hay momentos en la vida, mis hermanos, y eso es lo que quiero que esta mañana entendamos, que a veces la voluntad de Dios está ahí, pero nosotros le sacamos la vuelta. A veces la voluntad de Dios está presente ahí y nosotros le sacamos la vuelta. Por eso, mis hermanos, yo quiero que ahora en este día vamos a orar primero para entrar en lo que el mensaje de Dios nos trae. Amén. Oremos, mis hermanos. Padre de la gloria, te damos gracias una vez más, sabiendo que tu presencia y tu gloria ha descendido aquí en esta mañana, para la gloria que sea igual a través de tu palabra. Que tu palabra caiga en un corazón donde la tierra esté preparada y fertilizada para que la semilla pueda germinar. Señor, en esta mañana creo que, Señor, que tu voluntad sea la que prevalezca y no la nuestra. Que tu voluntad sea la que nos hable y no lo que quiero oír. Que tu voluntad sea la que me guíe y no lo que quiero yo llevar. En esta mañana, Señor, que la palabra caiga en la mente y en el corazón de los que estamos aquí, y que es bendecida por tu santo nombre, y en el nombre de Jesús y por medio de tu Santo Espíritu te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Den un aplauso al Señor por estar en esta mañana. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, tomen asientito. Vamos a estar un rato sentaditos para escuchar un rato la palabra del Señor. Va a ser un poco más breve porque el Señor ya habló, el Señor ya dijo lo que tenía que decir. El Señor ya depositó algo en los corazones en esta mañana. Pero la palabra es buena, la palabra se tiene que exponer, se tiene que dar lo que el Señor ha puesto. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, ¿cuántos han oído la frase que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? ¿Cuántos han escuchado esa frase? A muchos tal vez se la han dicho, tal vez ahora la va a aprender. La voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable y la voluntad de Dios es perfecta. Pero vamos a hacer un énfasis aquí en que la voluntad de Dios no tiene que hacer como a mí me gusta. El Señor me ponía esta palabra porque yo me daba cuenta que de repente yo le pedía al Señor: Señor, pasa de mí esta copa y haz de mí lo que yo quiero hacer. Cuando el Señor Jesús es el mayor ejemplo de nosotros, la palabra nos enseña que Él fue el Getsemaní y dijo: Señor, que no, si pasa de mí esta copa, si es posible, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en esta mañana, yo no sé a quién le viene a hablar el Señor, pero te está diciendo que la voluntad de Él tal vez ahora te va a doler. Porque el mensaje del día de hoy te lo voy a dar porque ya el Señor me lo está adelantando, pero bueno, el Señor así es. La voluntad, cuando la voluntad de Dios duele. La palabra me enseña que el Señor Jesús fue el Getsemaní y fue un lugar de sufrimiento y de tormento y de agonía, porque estaba pasando lo que Él estaba enfrentando, la previa de lo que venía. Ahí no fue el sufrimiento total de Jesús. Ahí fue el principio de dolores de parto. Ahí fue el principio de su agonía. La palabra me enseña que en ese momento de agonía hasta sangre sudó. ¿Usted sabe cuántos niveles de agonía tiene que tener uno en el cuerpo para que usted pueda trasudar sangre de su cuerpo? Porque es posible, pero tiene que estar en un lugar de tormento y de agonía que no tiene comparación. Jesús estaba en ese momento, pero estaba orando al Padre. Dice la palabra que fue 3 veces a orar al Padre, a decirle: pasa de mí esta copa,
pasa de mí esta copa. Y fue otra vez y dijo, pasa de mí esta copa. ¿Y cuántos de nosotros le estamos pidiendo a Dios que nos pase esta copa? Que no bebamos la ira de Dios, que no bebamos en la prueba, que no bebamos el transcurso de nuestra vida. ¿Cuánto le estamos pidiendo brincarnos? Pero mis hermanos, yo les quiero decir algo. El Señor nos dejó el ejemplo y dijo, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y a veces la voluntad de Dios nos va a doler. A veces la voluntad de Dios no va a ser agradable, no va a parecer buena y mucho menos va a parecer perfecta en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo llego yo al entendimiento de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Si parece que a mí se ha venido toda enfermedad, si parece que a mí me salen todos los problemas, si parece que a mí una circunstancia tras otra es la que dicta mi vida, ¿cómo puedo decir yo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta si yo todavía no entiendo lo que Dios hace? En esta mañana el Señor lo que nos está diciendo es que cuando tú vayas y ores, no le pidas a Dios que te quite el proceso, no le pidas a Dios que te saque donde estás, pídele a Dios que te acompañe a atravesarlo junto a Él. Pídele a Dios que te agarre de la mano y no lo sueltes para poder atravesar de las circunstancias de la vida que van a venir. No le pidas que te pase el proceso. Porque en el proceso, mis hermanos, entendemos que en el proceso de Dios hay un propósito. Jesús tenía que pasar su proceso porque el propósito era salvar la humanidad. Yo no sé qué proceso estás atravesando ahorita en tu vida, pero te aseguro que detrás de ese proceso hay un propósito. Por eso tenemos que entender que la voluntad de Dios no tiene que venirse a medir con la voluntad mía. Nosotros tenemos que ponernos a la voluntad de Dios. Y a veces no va a parecer nada agradable. A veces no va a parecer nada buena. Y a veces no va a parecer mucho menos perfecta. Entonces, ¿cómo llegamos a ese entendimiento? ¿Cómo podemos llegar a entender que sí es buena, que sí es agradable y que sí es perfecta? Vamos a seguir paso a paso lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículo 2. Amén. Romanos capítulo 12, versículo 2. Gloria a Dios. Siento el calorcito del Espíritu Santo. Aquí siento un calor que me está. Gloria a Dios. Romanos 12, 2. Gloria a Dios. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo nos está diciendo, la voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable y la voluntad de Dios es perfecta. Pero en el versículo anterior nos damos cuenta que dice, transformaos en nuestro entendimiento para que podamos entender que es buena, que es agradable y que es perfecta. Una de las cosas que nosotros como hijos de Dios tenemos que darnos cuenta que el Señor nos está diciendo, si nosotros no transformamos nuestro entendimiento, nunca vamos a entender por qué Dios hace las cosas. La renovación de nuestra mente es entender que aunque no entienda,
entiendo. Gloria a Dios. Voy a repetir eso porque Dios ya no, ay Dios mío. La renovación de nuestro entendimiento es entender que aunque no entienda, entiendo. A veces no vamos a entender. A veces no vamos a saber. A veces no sé por qué me pasa a mí todo el tiempo. Y a veces puedo ir con Dios y decirle, Dios mío, ¿por qué salgo de una y entro a otra y a otra? ¿Y por qué todavía no termino una y parece que ya otra vez tienes preparado algo más para ti, para mí? ¿Por qué? En esta renovación de nuestro entendimiento, nuestra forma de ir a Dios tiene que ser renovada. Tiene que ser ahora convertida a otra forma de decirle a Dios, Dios mío, vengo ante ti. Estoy sufriendo, estoy pasando batallas, estoy sintiendo que no puedo, estoy sintiendo que no avanzo, estoy sintiendo que no salgo de donde estoy. Pero ¿sabes qué, Señor? Que no se haga tu voluntad. Digo, perdón, que no se haga la voluntad mía, sino la tuya. Qué difícil es de repente decirle a Dios, toma control de todo. Yo hace un tiempo predicaba sobre la voluntad de Dios y a veces decía, yo no puedo, hay cosas en mi vida que yo no quisiera soltar porque las siento bien seguras en mi mano. Pero la voluntad de Dios me dice que suelte y que las ponga en sus manos. Nosotros los humanos somos de repente tan agarrados de las cosas, tan agarrados del mundo, tan agarrados de la familia, del papá, del mamá, del esposo, de los hijos. Somos tan agarrados que no podemos soltar. Y el Señor esta mañana no sé a quién le está diciendo, pero el momento que tú sueltes eso y lo pongas en las manos de Dios, y la voluntad de Dios va a prevalecer en tu vida. Una vez que tú reconozcas, renovando tu entendimiento de que Dios tiene todo en control, aunque tú no lo veas así. Una de las cosas que me ponía el Señor en la mente, yo empecé a escribir y decía, Dios mío, ¿qué es lo que me quieres decir? Y de repente me decía el Señor, ¿cómo? Fíjese nomás lo que me decía escribir. Porque ¿cómo conoceréis la felicidad si no hay tristeza? ¿O cómo conoceréis la victoria si no hay batalla? ¿Cómo conoceréis la gloria de Dios si no hay sufrimiento? ¿Cómo Dios puede moldear tu carácter si no hay prueba? ¿Cómo puedo conocer que hay bien si no hay mal? Una de las cosas que tenemos que entender, mis hermanos, nosotros, es que la gloria de Dios se manifiesta cuando tú confías en Él, cuando tú obedeces a Él, sabiendo o no sabiendo lo que Dios te va a traer. ¿Cómo vas a conocer tú? ¿O cómo vas a poder diferenciar entre tristeza y felicidad si no tienes ninguna de las dos? Hay un pasaje bíblico que el Señor me lleva ahorita. Había un ciego de nacimiento. Y el Señor Jesús se le arrima a este ciego. Y los discípulos le preguntan, ¿quién pecó? ¿Su papá o su mamá para que éste naciera ciego? Y el Señor le contestó, ninguno. Él nació ciego para que la gloria de Dios sea manifestada en él. Pero él no lo entendía. Él podría haber ido a Dios y decirle a Dios mío, ¿por qué nací ciego? ¿Por qué nací así? ¿Por qué no veo? ¿Por qué todo esto? Pero Jesús le dijo, no, es que ustedes no miran el propósito que yo tengo aquí. Si no estuviera esta persona ciega enfrente de mí, ¿cómo verías la gloria de Dios descender? Porque vamos a ser sinceros, mis hermanos, habemos personas en la iglesia misma que somos buenos primero ver y después creer.
Cuando la palabra de Dios nos dice que nosotros no caminamos por vista, sino por fe. Yo tengo que caminar en mi vida viendo lo que no veo. Yo tengo que caminar en mi vida sabiendo que un día Dios me va a sacar y viéndome ya victorioso. Pero la voluntad de Dios a veces no es así. La voluntad de Dios de repente sí nos duele. A Jesús le dolió. El ejemplo más poderoso que tenemos de la palabra de Dios es Jesús de Nazaret. Él nació, creció y murió obedeciendo la voluntad de Dios. Pero nosotros a veces no la aceptamos. ¿Por qué me quitas esto? ¿Por qué no me das esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué batallo con esto? En vez de decirle, Señor, tu presencia va a ir conmigo, no importa que batalle. Tu presencia va a ir conmigo, no importa que no entienda. Tu presencia va a ir conmigo, no importa la circunstancia que esté pasando, porque yo sé que tú tienes la victoria. La voluntad de Dios a veces duele. Y no todo el tiempo parece agradable, ni buena, ni perfecta. Pero sí lo es. Cuando nosotros entremos en ese entendimiento, cuando nosotros renovemos nuestra mente a ese entendimiento, que no todo lo tengo que entender, ni yo todo tengo que saber, ni yo todo tengo que preocuparme, porque Dios ya sabe, yo empiezo entonces a caminar por fe, empiezo a caminar en victoria, empiezo a caminar en lo que no veo, porque yo camino no por la circunstancia, camino porque voy agarrado de Dios. La voluntad de Dios. Todos aquí de alguna manera me imagino que batallamos con la voluntad nuestra. Porque la voluntad nuestra siempre se impone antes de la voluntad de Dios. Yo quiero, yo deseo, yo quisiera. ¿Y qué tal cuando el Señor dice, no? Vamos a aceptar también la voluntad. Vamos a aceptar también ese momento cuando el Señor nos dice, no. Jesús nos dijo algo bien interesante. Vamos a ir, mis hermanos, al pasaje bíblico de Jesús. Vamos a ir a Lucas 22, del 39 al 46. Lucas 22, del 39 al 46. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu de Dios. Lucas 22, 39 al 46. Amén. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró. Y dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración,
y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Gloria a Dios. La palabra aquí nos está diciendo claramente que Jesús fue, se arrodilló frente al Padre y le dijo intensamente, con ruegos y con angustia: pasa de mí esta copa. Pero la palabra clave que yo quiero que ahora en esta mañana se la lleven del corazón: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús era Dios y Él podía entender lo que venía. Y podemos sacar aquí que Jesús sabía lo que venía. Fue al Padre y le dijo: Señor, yo sé que para esto me mandaste. Yo sé que para esto yo fui enviado. Pero sé, Señor, que me va a doler. Sé, Señor, que voy a sufrir. Sé, Señor, que voy a angustiarme. Sé, Señor, que en un momento voy a decir que tú me has abandonado. Eso pasó en la cruz. Jesús, estando en la cruz a punto de morir, le dijo: Señor, ¿por qué me has abandonado? Y nuestra circunstancia puede parecer que Dios nos ha abandonado. En nuestro dolor podemos pensar que Dios se ha retirado de nosotros. En nuestro dolor podemos sentir que tal vez Dios no nos contesta ni nos oye. Pero aquí la palabra de Dios nos dice algo bien suave. Dice el Señor que cuando Jesús le dijo que no sea la voluntad mía sino la tuya, el Señor mandó un ángel a fortalecerlo. Cualquier situación que usted esté pasando en este momento, el Señor manda su ángel a fortalecerte. Nota bien importante esto: no manda a que te quite la prueba, no manda a que te salgas del Getsemaní, no mandas a que te salgas de donde estás situado, no, manda a fortalecerte en medio de la situación que estás. ¿Por qué? Porque es necesario que no salgas de ahí hasta que tu proceso haya pasado. La voluntad de Dios no la podemos entender de repente, porque a veces decimos: ¿por qué es tan largo mi proceso? ¿Cuánto tiempo tienes en tu proceso? ¿2 días? ¿3 días? Muchos tal vez 3 años, 4 años. ¿Cuánto tiempo tienes en tu proceso? Y tal vez tú te puedes empezar a desesperar y decir: Señor, yo tengo tanto tiempo en mi proceso y no veo la luz, no veo la salida, no veo cuándo tú vas a descender y sacarme de aquí. Pero el Señor en esta mañana te está diciendo: es necesario tu proceso para que cuando tú veas la victoria, le vas a dar la gloria a Dios en todo lo que hace. Yo he entendido que entre más frustrante o más difícil el proceso, mayor será tu victoria. Pero tenemos que entrar, como dijo Pablo, cuando caemos en el entendimiento de que no lo tengo que entender todo, cuando caemos en la razón de que no todo se me va a ser quitado, cuando entendemos en las circunstancias de mi vida que no todo va a ser limpiado, empiezo a notar que Dios me tiene que hacer pasar por ahí. La palabra de Dios nos enseña que cuando el Señor le dijo a Moisés: ve y saca a mi pueblo de Egipto, que tengo una tierra preparada para ellos, que fluye leche y miel. Pero Moisés, primero vas a tener que llevar a estos 3,000 hombres por el desierto. Antes de tu victoria,
antes de que veas la luz de Dios, antes de que veas lo que Dios te ha prometido, te tiene que llevar por tu desierto. Te tiene que llevar por tu desierto, por tu sequedad, por donde tú clames solamente a Él. Pero el desierto tiene un propósito. Porque en el desierto Moisés se dio cuenta quién seguía todavía de la mano de Dios y quién no. Los desiertos es para fortalecernos. Los desiertos es para agarrarnos más de Dios. Pero a muchas personas los desiertos lo alejan de Dios. ¿Cómo voy a yo a notar felicidad en mi vida si no conozco la tristeza? Tenemos que conocerla. Tenemos que conocer cómo la voluntad de Dios funciona. La voluntad de Dios no se parece en nada a la nuestra. La voluntad de Dios de repente puede ser sufrida. La voluntad de Dios puede ser tal vez hasta nuestro cuerpo físico dañino. Pero el Señor tiene un plan más grande que ese. Porque el Señor en su palabra al final de la Biblia nos dice que va a llegar un momento que vamos a estar en su presencia donde no habrá más lloro, más llanto, más dolor, donde no habrá más lágrima derramada. Y el Señor se está mirando en esa presencia, pero nosotros estamos en esta presencia. Que es difícil, que es dura, sí. Pero por eso el Señor nos está diciendo que el ángel de Jehová desciende en medio de tu circunstancia, porque no te va a sacar de ahí, pero sí te va a fortalecer. Porque el proceso es necesario que lo llevemos. Cuando las personas buscan tesoros escondidos, oro bruto en la tierra, tiene que pasar por un proceso para refinarlo, para hacerlo brillar, para sacarle el brillo, para sacarle su esplendor. Tal vez el proceso que el Señor te está llevando ahorita es para moldear tu carácter. Tal vez el proceso se está llevando a una circunstancia donde no te está gustando, pero Dios está transformando una nueva persona en ti. Las circunstancias que Dios permite en nuestras vidas no es para que tú te angusties más, es para que tú digas: Señor, aunque esté angustiado, yo sé que de aquí va a salir algo bueno. La angustia, el Señor también se angustia junto contigo. La palabra en Isaías 63:9 nos dice que el Señor se angustia junto con el que se angustia. O sea que no está solo. Él no se angustia porque no sabe qué va a salir de ahí. Él no se angustia porque el diablo, los demonios te están atacando. Él no se angustia por eso, porque Él tiene el poder de todo eso. Pero Él se angustia cuando tú te angustias. ¿Estás angustiado? El Señor está angustiado junto contigo. ¿Estás en medio de un proceso? El Señor desciende a sus ángeles para que te ayuden y te fortalezcan. ¿No te está gustando? Probablemente no. Quisiera salir ya, sí. Pero hay un tiempo. Hay un tiempo preciso. Y Dios conoce esos tiempos. El tiempo de Dios es perfecto. Cuando nosotros empezamos a entender eso, entonces empezamos a volver a leer el versículo de Romanos 12. Y cuando lo lees lo vas a entender distinto. Porque entonces vas a empezar a sentir que entonces sí es buena. Entonces sí es agradable. Y entonces sí es perfecta. Pero ¿cuánto nos ha costado entender que eso es así? Nos tiene que llevar el Señor por el proceso. Nos tiene que llevar el Señor por las circunstancias. No nos va a sacar. Nos tienen que poner piedras en el camino y nosotros tenemos que brincarlas. Pero Él va a ir con nosotros. Él va agarrado de la mano con nosotros. Amén.
¿Cuántos están contentos con el Señor en esta mañana? Yo sé que la voluntad de Dios de repente puede parecer injusta. La voluntad de Dios de repente puede parecer como que no me lo merezco. La voluntad de Dios puede parecer que, ay Dios mío, ¿por qué a mí? Y no a aquel. ¿Por qué me pasa a mí que voy a la iglesia y te busco y a aquel pecador que vive afuera no le pasa nada? ¿Por qué? Y podemos preguntarle y decirle tantas cosas a Dios y traerle tantas excusas enfrente de Dios y decirle, Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Por qué no le mandas allá al vecino que no me cae tan bien? No, porque Dios está trabajando precisamente contigo. Porque Dios está trabajando precisamente en tu carácter, formándote, haciéndote. Porque es necesario que te pase por el fuego, porque es necesario que te haga una persona nueva y para eso tiene que pasarte por un proceso. La voluntad de Dios siempre va a ser buena, siempre va a ser agradable y siempre va a ser perfecta cuando nosotros renovamos nuestro entendimiento de lo que realmente Dios mira. Dios se angustia contigo. Dios se duele contigo. La palabra de Dios nos dice que Jesús lloró. Porque Él llora contigo. Pero no te puede sacar de ahí hasta su preciso tiempo. El tiempo se va a llegar. No te desesperes. El tiempo se va a cumplir. La voluntad de Dios tiene que prevalecer. Y de ahora en adelante yo quisiera depositar esta palabra en ustedes. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. ¿Cuántos podemos decirle eso al Señor en esta mañana? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vamos a leer Romanos 12, a ver cómo lo entiende ahora. Vamos a leer Romanos 12:2. A ver si ahora el Señor lo entiende usted distinto. Amén. Romanos 12:2. Vamos a ver si ahora sí la voluntad de Dios es buena. Vamos a ver si ahora sí la voluntad de Dios es agradable. Y vamos a ver si ahora sí la voluntad de Dios es perfecta. Amén. Romanos 12:2. ¿Qué nos dice la palabra? Léela ahora con el corazón y la guianza del Espíritu Santo, para que vea ahora y caiga en tierra firme de que la voluntad de Dios para su vida sí es buena, sí es agradable, aunque no lo parezca, y sí es perfecta, aunque duela. Amén. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. Para empezar nos está diciendo, lo que estás viendo va a pasar. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, nos podemos ir al versículo, a lo que escribí aquí. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Es o no es, mis hermanos? Aunque duela, aunque no parezca, aunque se sienta mal uno, aunque sufra, aunque me esté batallando, aunque no salga de donde estoy, la voluntad de Él sigue siendo buena, agradable y perfecta. Por eso Pablo decía, cuando nosotros renovamos nuestro entendimiento y nosotros no nos estamos a este siglo, a la circunstancia que vemos,
y estamos aferrados a lo que Dios ya nos ha dicho, estamos aferrados a lo que Dios nos ha prometido, entonces entendemos que la voluntad de Dios es que un día estemos con Él. Un día usted va a estar enfrente del Señor y le va a decir: Señor, he entendido que tu voluntad es buena, he entendido que tu voluntad es agradable y he entendido que tu voluntad es perfecta. Amén. No se entristezcan con el Señor. Están por una circunstancia pasando en sus vidas, denle gracias a Dios, pídale fortaleza. Él es nuestro escudo, Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, es un corto mensaje, pero que tenemos que entender que la voluntad de Dios tiene que prevalecer, que hay un propósito en medio de la circunstancia que está atravesando. No le diga a Dios que lo saque, dígale a Dios que lo ayude a atravesar el propósito que Él tiene para su vida. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, mis hermanos. Gracias, Señor.